Iman, yo quiero hablar de un tema hoy que es un poquito, me recuerda mucho el tema del suicidio con el peso que tiene, pero quiero tratarlo exactamente igual que como tratamos el tema del suicidio, de la manera más casual posible para que la gente pueda, no sé ni siquiera qué palabra usar, procesarlo, entenderlo, aprender a apreciar ese tema, aprender a identificarlo, todo lo que sea posible que pueda ayudar a una gente. Que no sea el mismo bloqueo de siempre, desde que hablamos de ese tema, no volvemos nada, desde que hablamos de ese tema, queremos inmediatamente cambiar de tema por lo incómodo que resulta a veces. Y eso es sobre el abuso sexual. Sí, tú sabes qué interesante que tú lo digas así, porque este ha sido el tema en el que yo más me he enfocado en mi carrera. De hecho, como casi todas las investigaciones que he hecho son sobre violencia sexual. Casi todo el trabajo que hice en República Dominicana cuando yo era trabajadora social fue alrededor de prevención y atención a víctimas de abuso sexual. Y qué interesante que lo digas así, porque llegó un momento de mi carrera donde yo me di cuenta que uno de los más grandes problemas era que el tema siempre se tomaba como algo como súper pesado y extraordinario y como hipersentimental y todo dramático, y yo creo que eso es súper contraproducente, como que súper no va en nada, porque la realidad del asunto es que el abuso sexual es algo súper común, que y todo el mundo tiene algún tipo de experiencia con algún tipo de abuso sexual, ya sea con sí mismo o misma, o con amistades o con familiares o cosas así. Entonces, estoy totalmente en la misma sintonía. Esto es algo que hay que hablarlo súper casualmente. También esto es algo que no se tiene que tener como el tabú de que no se puede hablar con humor sobre el tema. Claro que sí, porque es un tema fuerte, pero justamente el humor y la casualidad y la empatía son todas las cosas todas nuestras como herramientas que tenemos para poder atacar temas como este. Exactamente. Sí, y precisamente porque vivimos la sociedad que vivimos tan machista, hay agresiones sexuales diarias, o sea, en la calle, en todos lados, y uno lo pasa por alto muchas veces. Sí, totalmente. De hecho, una de las cosas que yo siempre empiezo mis talleres de violencia sexual es como con la nomenclatura. Como tenemos tantas palabras para hablar de esto. Entonces, ¿qué significa cada cosa? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de acoso, ¿qué significa acoso? Cuando hablamos de abuso. Entonces, el término que como más amplio es el de violencia sexual. Que abarca, que como todo un espectro, que abarca desde como que las violaciones más como impactantes que uno se pueda imaginar, hasta cuando te tiran piropos en la calle. Entonces, dentro de esta gran sombrilla que es la violencia sexual, está el acoso sexual. Hay diferentes tipos de acoso. Ese que hablamos en la calle, el acoso callejero, que se le llama acoso porque tú estás exponiendo a una persona que no ha dado su consentimiento a contenido sexual, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de acoso callejero, no solamente estamos hablando de fui, o tú sí estás bonita, también estamos hablando de que te dicen en la calle que te lo van a meter durísimo, tú sabes, como contenido bien, bien explícito. Pero, sí, ajá, perdón. No, que pueden hacer sentir a alguien hasta en peligro, sí. Imagino. Sí, eso mismo yo iba a decir, ese es el punto. El punto no es que te digan, aunque no sea así de explícito, el punto no es que te digan que tú estás bonita en la calle. El punto es que la calle dominicana es un lugar hostil para la mujer, ¿verdad? Es un lugar, y no solamente para la mujer, para otros grupos de personas, como para personas, en general, personas que tienen cualquier tipo de feminidad, mujer, hombre, son personas súper vulnerables en la calle. Entonces, el acoso no es nada más porque te digan, uy, fui, sino porque eso te está señalizando de que tú estás siendo observado o observada como mujer en la calle. Como una presa. Exactamente. Entonces, como sabemos que hay tanta violencia sexual en República Dominicana, porque me imagino que eso todo el mundo que esté oyendo lo sabe, ¿verdad? Sí. Eso se siente como una amenaza. Pero también hay otros tipos de acoso. Por ejemplo, está el acoso físico, que es cuando alguien te persigue, cuando alguien, usualmente son parejas o exparejas o gente que quiere ser tu pareja, ¿verdad? Te persigue o se aparece afuera de tu casa en medio de la noche. Por ejemplo, yo tenía una prima que
ay, por suerte, no se llegó a casar con él porque se dio cuenta, pero ella estaba comprometida con un tipo que la seguía y ella no sabía. Y, por ejemplo, un día él la llamó y le dijo, mira, que se te cayó cachú en los pantalones blancos para que vaya al baño. Y ella, ¿cómo así? ¿Dónde tú estás? Y el tipo estaba fuera del restaurante mirándola, ¿verdad? What? ¿Y eran pareja? Sí, eran pareja. El tipo la seguía porque tú sabes, hay esta cultura de posesión alrededor del romance. Y eso se le llama acoso físico, cuando alguien te persigue o si alguien no te deja de llamar persistentemente, eso es acoso. Como por ejemplo vemos en el caso de Cara Conflé, le decimos a eso acoso porque eso eran propuestas sexuales persistentes, ¿verdad? Sí. Que no, desde que tú tengas una situación sexual y no exista la opción de tú decir que no, sin consecuencias, tú estás en una situación de violencia sexual. ¿Eso se entiende? O sea, si tú estás en un sitio y tú no puedes decir que no sin que hayan consecuencias negativas, tú estás en un sitio de vulnerabilidad de violencia sexual. Para el que no sabe de qué estamos hablando, de Cara Conflé, por ejemplo, específicamente, que estoy oyendo de otro país o que no es el tanto del caso, fue un caso que pasó el año pasado en donde un joven fotógrafo acosaba a las chicas para empezar a hacerle fotos o directamente ofrecerle temas sexuales, y en las fotos también como que ya era un lugar donde si tú no accedías es porque iba a un problema, como dice Imán. Exacto, y ahí tenemos otro tipo de acoso sexual, que cuando existe una relación de poder. En ese caso, si las chicas eran aspirantes a ser modelos y este es un fotógrafo que le tomó fotos, ¿verdad? Están en una situación de poder ahí, porque él tiene el poder de lo que ellas piensan que puede ser como un avance a su carrera. Entonces, así mismo, si tú tienes relaciones como de profesor y alumno, de jefe o jefa y sus empleados, o de cualquier otro tipo de situación, ya sea institucional o informal, ¿verdad? Por ejemplo, familiar, si tú eres un padre, madre, tío, tía, se entran otras cosas, pero además de esas otras cosas que se entran, también hay una situación de poder en el cual si tu tío te dice haz esto, hay una situación de poder ahí, porque se supone que es tu figura de autoridad. Claro. Y también puede ocurrir solamente con edad. Si tú tienes una diferencia de edad muy grande con una persona, ya que le autoriza, o sea, le damos mucha autoridad a las personas mayor que nosotros, ¿verdad? Ya hay una situación de poder. Entonces, esa es una situación de poder que lo vemos súper simple en el caso del jefe o la jefa. Si tú sientes que tú no puedes decir que no a un avance sexual porque te puede costar tu trabajo, eso es una situación de potencial de violencia sexual, porque no hay conocimiento. Incluso esa dinámica de poder se puede dar, por ejemplo, en personas que son mayores y tienen novia o parejas que son mucho menores que ellos, y a veces hasta sin darse cuenta hay una situación de poder involucrada en la relación, que no es nada sano, me imagino. Totalmente. Entonces a todas esas cosas le decimos acoso. Luego, cuando hablamos de abuso es una palabra que se usa en muchos contextos. Coloquialmente lo usamos en muchos contextos diferentes. Usualmente, abuso sexual se refiere a instancias que tienen que ver con el cuerpo directamente, no como acoso, que pueden ser cosas como amenazas o insinuaciones o cosas así, sino que ya tienen que ver con un acercamiento de cuerpo. La agresión sexual específicamente tiene que ver con el force físico, ¿verdad? Así el Código Penal lo define en República Dominicana. Si hay algún force físico directamente, eso es agresión sexual. El abuso sexual, que a veces lo usamos como si fuera agresión sexual, pero el abuso sexual también incluye cosas que no son necesariamente agresión sexual. Por ejemplo, el abuso sexual infantil en República Dominicana, que muchas veces no sabemos eso, pero de hecho tenemos muy buenas leyes de abuso sexual en general y de violencia sexual. Pero el abuso sexual infantil se define para República Dominicana como la práctica sexual con un niño, niña o adolescente, con una persona
5 años mayor que ellos, o una persona mayor en general. Eso significa que, y esto es súper interesante que la gente lo sepa, esto significa que si una persona de 16 años tiene acercamiento sexual con una persona de 11, aunque ambos sean menores, sí se constituye como abuso sexual bajo ley dominicana, porque una de esas personas menores es 5 años mayor que esa otra persona. Ok. Oh, wow. De la misma manera, si una persona tiene 15 años y la otra persona tiene, o una persona tiene 16 y la otra persona tiene 19, aunque no hayan pasado los 5 años, como pasó la línea de los 18 años, también es considerado como abuso sexual infantil. ¿Y eso bajo la ley actual dominicana? Sí, eso es la ley 136-03, el artículo 396. Y eso es súper importante que la gente lo sepa, porque esa es la información que uno lleva a denunciar. Según la ley 136-03, el artículo 396, todo acercamiento sexual con una persona menor se considera abuso sexual. Y la práctica sexual en este artículo, de hecho, se define como cualquier acto para su propia gratificación sexual. Y dice, señores, dice explícitamente que puede ocurrir sin contacto físico y será castigado por igual manera. Eso incluye exhibición, es decir, como enseñarle a un niño o una niña pornografía o enseñarle a un niño o una niña tus genitales. Eso incluye seducción, es decir, como hablar al niño o a la niña sobre relaciones sexuales o decirle que vas a tener relaciones sexuales con ellos. Todo eso se considera abuso sexual en la misma ley. Mire, eso es muy importante que la gente lo sepa, de verdad, porque yo he oído mucha gente de 20 años, 19 años, hablando de carajitas de 16, tú sabes, como que sí hay una aproximación, como que sí hay un interés sexual. Y para ellos no importa. Y para ellos no importa, exacto, porque no pasa de 5, y sin embargo, mira como sí se contempla como un abuso. Sí, totalmente. Yo le eché un día, ¿dónde fue? Creo que fue en Prince City, yo no sé, en un sitio de fotocopia, yo le eché un boche al que me estaba atendiendo, porque el tipo, o sea, primero el tipo se veía como de 25 años o algo así. Y el tipo estaba hablando abiertamente de una niña de 13. Abiertamente, así, como que abiertamente, ay, yo creo que ella me lo va a dar, no sé qué, la verdad. Y tú, yo lo debí denunciar, no lo hice, pero yo lo debí denunciar. Eso es algo que te iba a preguntar, es como que, o que te quería mencionar. Por ejemplo, yo he escuchado casos, de hecho hemos hablado aquí, el primer episodio de este año, hablamos de eso, de cuando alguien se masturba frente a ti en la calle. Sí, muy común. Exacto, y yo me preguntaba, o yo decía en mi cabeza, todavía lo digo hasta hace 2 segundos, que no, que para qué uno va a denunciar eso, porque ¿qué va a pasar? O sea, eso seguro ni siquiera está en la ley, yo pensaba, porque es que exhibicionismo y una vaina así, va a ser un showcito mínimo. Pero aparentemente no, eso es penado por ley y es serio. Sí. Y estoy hablando de menores, exhibición a menores. Sí, pero de hecho, muy interesante que te diga eso, es importante. Esa ley específicamente, 136-06, sí criminaliza contra menores, pero también hay, en el Código Penal específicamente, hay un artículo que es el artículo 333-1, que prohíbe toda exhibición de acto sexual a cualquier persona sin su consentimiento. Dice, o sea, incluso a otros adultos. Entonces dice, la exhibición de todo acto sexual, así como la exposición de órganos genitales realizadas a la vista de cualquier persona en un lugar público, se castiga con prisión de 6 meses a 1 año. Ahí está, o sea, como quiera, ni siquiera tiene que ser menores. No, si te están enseñando los genitales en un lugar público, tú puedes denunciarlo con ese artículo 333-1 del Código Penal. Anotadísimo. Y espero que los que estén escuchando también lo anoten. Que, como tú dices, man, como dijimos al principio, esto es comuncísimo en este país. Sí, súper común. Mucho más de lo que uno cree. Yo creé como una lista de todos los artículos dentro del Código Penal y todas las leyes que tenemos sobre violencia sexual. Y son muchísimas. Incluye todo, desde violencia doméstica, que es otra cosa diferente, pero también dentro de la violencia doméstica existe violencia sexual, a amenaza de violencia sexual, agresión, violación, y nuestros artículos de violación tiene de todo, desde específicamente artículos sobre incapacidad mental, sobre enfermedad, sobre
consumo de sustancias que impiden el consentimiento. Tenemos leyes contra incesto, leyes contra exhibición sexual, leyes súper complicadas, pero en el buen sentido, o sea, súper completas sobre acoso sexual. O sea que en realidad tenemos muy buenas leyes. El hecho de que no se ejerzan, claro, es otro tema en nuestro país, pero yo creo que mientras más se denuncien, más hay una demanda para que se ejerza la ley. Y una pregunta, ¿hay repercusiones para un mayor de edad, por ejemplo, que sepa que está pasando un acto, como muchas veces pasa, ¿verdad? Y no denuncie? Déjame ver, porque creo que no. O sea, mi primer instinto es que no, porque los artículos que yo he sacado después de mis lecturas del Código Penal, no veo que digan como que si está explícitamente guardando una información o algo así, no habla. Sí, Tal vez alguien que sepa más de la ley específicamente pueda decir, yo no he leído nada, o sea, no he leído nada alrededor, o sea que mi primer instinto sería decir que no, pero quién sabe, tal vez hay como algún artículo que yo no conozca. Fernando, ¿tú lo dices por algo específico? No, porque sí he oído muchos casos, o sí he visto, por ejemplo, en televisión, uno ve a cada rato en películas, en series, whatever, que donde hay un caso de abuso, por ejemplo, donde la madre o donde el mismo padre no hace nada por temor a repercusiones hacia ellos mismos, por temor a que estigma social, algo. Estigma social. Exacto. Claro. Sí, de hecho, es uno de los problemas más grandes, ¿verdad? Porque cuando hablamos de abuso sexual infantil específicamente, no hay madre que no sepa que eso esté pasando, ¿verdad? O sea, hay como un coloquialismo que dice que la madre siempre sabe. Y por lo menos en mis propias investigaciones, que por eso yo estudié sexualidad humana y política latinoamericana, porque mi tema es como política sexual en latinoamericana. Y de todas las personas que yo he entrevistado y todos los casos que he visto, yo nunca he visto un caso de una persona menor, ya sea niño o niña, que esté siendo violentado y que la mamá no lo sepa. Usualmente es como se dice, un secreto a voces. Sí. Y eso es súper interesante porque significa que hay como una red de protección a los violadores, ¿verdad? Entonces, cuando una persona en una familia viola a un niño o una niña, que pasa muchísimo en nuestro país, de hecho en el 2019 se denunciaron 3,000 casos de violación a menores, y estamos hablando de denunciados. O sea, Exacto. Imagínense lo que no se han denunciado, ¿verdad? O sea, si estamos hablando de que el 36% de todas las niñas en República Dominicana se casan antes de los 18 con una persona mayor, y todos esos casos constituyen abuso sexual, ¿verdad? Bajo la misma ley dominicana. Entonces... Pero no son denunciados y no están en esa cifra de 3,000. Exacto, no están denunciados porque están legitimizados. Exactamente. ¿Verdad? Que es peor. Porque están totalmente legitimizados bajo el Estado. Entonces, si estamos hablando de eso, estamos hablando de que 36%, estamos hablando de que casi la mitad de todas las niñas de República Dominicana viven abuso sexual infantil, como definido por la misma ley. O sea, que estamos hablando de que esto pasa cada rato. Entonces, si esto pasa cada rato, obviamente que todo el mundo lo sabe, porque es algo que está en nuestra cultura, lamentablemente. Ay, wow. O sea, y yo me he vuelto tan, ¿cómo se dice? Se diría pesimista eso, que cada vez que yo veo a una niña en la calle, como cuando nosotros viajamos mucho al interior, y cuando yo veo a una niña en la calle, caminando sola por cualquier razón, yo pienso como que bárbaro. ¿Qué hace esa niña sola? En vez de pensar todo lo contrario, que debería de estar educado todo el mundo, que todo el mundo debería estar informado, que todo el mundo debería, es como que... Sí, es frustrante. Claro. Claro, en vez de tú pensar que bueno, que esa niña sea independiente, tú piensas que ella lo que está en peligro. Porque pero no está en peligro.